nervioso central. La fecundación es donde empieza todo, cuando el espermatozoide penetra el óvulo. Después pasa a ser el cigoto, que es la fusión de los dos gametos del óvulo y el espermatozoide. La célula formada del huevo cigoto se divide en 2 células. Después se divide en 4 células. Y después la mórula es el paso previo a la blástula. Una vez dividida en 18 células se le llama mórula. Después tenemos la blástula, que es el embrión. Es un disco formado por 2 capas, el epiblasto, la capa de arriba, y el hipoblasto, la capa de abajo. La morfogénesis, que es el estudio de la estructura del organismo del sistema nervioso, comienza en las primeras 3 semanas embrionarias. La gastrulación es de los procesos fundamentales en el que el desarrollo embrionario consiste de la formación de una tercera capa embrionaria. El disco bilaminar, que es el anterior, se convierte en trilaminar, formado por el ectodermo, el endodermo y mesodermo. Después, la neurulación es la formación de la placa neural, que se convierte en ectodermo dada la gastrulación. En 21 días la placa neural pasa a surco neural, la cresta neural y por último el tubo neural. De 22 a 23 días el grupo de células construyen las crestas neurales para cerrar el tubo neural. El cierre del tubo neural no es simultáneo, comienza en la parte cervical del embrión, que es la parte del medio, después la caudal, que es la parte de abajo, y después la rostral, la parte superior. El tubo neural permanece abierto a la cavidad amniótica, que es una especie de alimentación. Estas aberturas se llaman neuroporos. Aquí tenemos el anterior y el posterior. El cierre de los neuroporos es sumamente importante. Se da a los 25 días la parte de arriba y 2 días más tarde la parte de abajo. Podemos tener patologías por falta de este cierre del neuroporo craneal, anencefalia y encefalocele, y el neuroporo caudal, espina bífida. La proliferación neuronal se da del segundo y del cuarto mes de gestación, que es el aumento de células en la zona más profunda del tubo neural. Existen 3 posibilidades de las células. La primera es que las células progenitoras forman neuronas inmaduras o glioblastos al azar. La segunda es que tienen determinadas cada tipo de células progenitoras que producen estos 2 tipos, y que primero producen las células progenitoras, las inmaduras, y se convierten en glioblastos. La migración neuronal es la migración de neuronas inmaduras por las fibras gliales, donde la zona ventricular hasta el lugar asignado. Tenemos patologías como polimicrogiria, poligiria y heteropías neuronales. La organización neuronal inicia en los 6 meses de gestación y se prolonga hasta los primeros 2 años de vida. Disminuye a los 10 años para seguir lentamente durante toda la vida. Dentro de esto tenemos la arbolización dendrítica, la formación de sinapsis y la citoarquitectura. Por último tenemos la apoptosis, que es la muerte celular programada de las células por una sustancia química que es uno de los receptores que activan los genes mortíferos dentro de la célula. Vamos a hablar del potencial de acción. Para conocer del potencial de acción necesitamos saber que la comunicación de neuronas se da gracias a la sinapsis y la sinapsis se da gracias al potencial de acción. Este consiste en una serie de alteraciones en la membrana del axón que permite que varias sustancias se desplacen entre el interior del axón y el líquido que lo rodea. Estos intercambios producen corrientes eléctricas, estos intercambios entre líquido y líquido. Hay inversiones de potencial de membrana en reposo de menos 70 milivoltios que producen una respuesta de más 50 milivoltios. Estas respuestas usualmente son de todo o nada. Esto quiere decir que deben de llegar al umbral para que se produzca una respuesta. Si no alcanza a llegar al umbral, no se va a producir tal respuesta. Y utilizan canales iónicos controlados por voltaje, esto es, ya sea de sustancias como sodio y o de potasio. Ahora, las fases del potencial de acción son las siguientes. La primera es la de reposo. La membrana está polarizada. Esto quiere decir que tiene un potencial negativo de menos 70 milivoltios. La segunda fase se llama despolarización, donde la célula es permeable
al sodio. Esto quiere decir que se abren canales iónicos controlados por voltajes dependientes de sodio y va a permitir que el sodio entre a la célula para que se haga más positiva, permitiendo llegar a los más 50 milivoltios. La tercera fase es la repolarización, donde los canales de sodio empiezan a cerrarse y se abren los de potasio para que el potasio salga y el sodio ya no entre, permitiendo que la célula vuelva a hacerse negativa y llegue a su estado de reposo de menos 70 milivoltios. Ya que se restablece este estado de reposo, la célula está lista para otro estímulo y se puede continuar otra vez un potencial de acción para una comunicación entre neurona y neurona. La médula espinal tiene una gran importancia y sus estructuras actúan recibiendo fibras aferentes de los receptores sensitivos del tronco y los miembros, controlando los movimientos del tronco y aportando inervación autónoma a la mayoría de las vísceras. Es una estructura cónica y alargada, del grosor del dedo meñique, aproximadamente. Su función principal consiste en distribuir las fibras motoras a los órganos efectores del organismo y recoger la información somatosensitiva para transmitirla al encéfalo. También tiene un cierto grado de autonomía respecto al encéfalo. Varios circuitos de control están localizados, que son 4: el cuerpo vertebral, el nervio espinal, el disco intervertebral y el agujero intervertebral. La médula espinal está protegida por la columna vertebral, que está compuesta por 24 vértebras individuales de las regiones cervical, que es del cuello, torácica, del tórax, lumbar, que es la parte baja de la espalda, y 9 vértebras fusionadas que componen las porciones sacra y coxígea de la columna, que están situadas en la región pélvica, como se puede mostrar en la imagen. La médula espinal pasa a través de un agujero en cada una de las vértebras. Solo llena 2/3 partes de la columna vertebral y comienza por arriba en el agujero magno del cráneo y termina en el nivel del borde inferior de la primera vértebra lumbar. El resto del espacio está ocupado por una masa de raíces espinales que conforman la cola de caballo, que es lo que se puede mostrar abajo. También la cisura media anterior, que es la apertura más grande, y el surco medio posterior, que es la abertura más pequeña, como se puede mostrar. También el fascículo grácil y cuneiforme, que son tractos que llevan impulsos relacionados con sensibilidad del sentido de movimiento, y el tacto diminutivo fino. Y el tracto es el grupo de fibras nerviosas que tienen el mismo origen, en la misma terminación y cumplen con la misma función fisiológica. Si es eferente es que es de salida, que sale la información a un lado, y si es aferente es que es de llegada, que llega la información. Esto está ubicado en la porción basal del hueso occipital y está conectado con el cerebelo y cubierto por gran parte por él. La médula oblongada continúa caudalmente con la médula espinal inmediatamente por debajo del agujero magno y está conformado por 3 cosas: el mesencéfalo, el puente o protuberancia y la médula oblongada o bulbo raquídeo. El tronco encefálico es una parte del encéfalo con forma de cilindro o cono alargado y que está situado entre el resto del encéfalo y la médula espinal. Eso significa que el tronco del encéfalo está alineado con las fibras neuronales que recorren la médula espinal. Bajo recorre la columna vertebral, concretamente pasa por delante del cerebelo. Por tanto, es la parte del encéfalo que se encuentra en una posición anatómicamente más baja y cercana al cuello. Además, la mayor parte de los pares craneales o nervios craneales salen del tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo está compuesto tanto por partes de sustancia blanca como por algunas zonas en las que predomina la materia gris, lo cual significa que la recorren tanto áreas de conexión como zonas en las que los cuerpos de las neuronas se concentran formando núcleos de control. El tallo cerebral está compuesto por 3 estructuras principales: el mesencéfalo, el puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo es la estructura del tronco encefálico situada en una posición más alta y por tanto más cercana a estructuras situadas en la parte superior, como por ejemplo el tálamo. El puente troncoencefálico es la parte del tallo cerebral que interviene en el control de la respiración, en la transición entre las fases del sueño y en la regulación del nivel de conciencia, entre otros procesos básicos de supervivencia.
El bulbo raquídeo está situado en la parte más baja del tronco encéfalo. Controla todo tipo de procesos automáticos totalmente necesarios para la supervivencia, como el control cardíaco o la secreción de sustancias gástricas. El lóbulo frontal cubre aproximadamente el 20% de la superficie cortical y en ella se encuentran en áreas de asociación supramodal. Este lóbulo está dividido de manera gruesa por sus características. Estas son la corteza motora primaria, corteza premotora, corteza prefrontal. La subregión de la corteza frontal tiene múltiples interacciones con regiones frontales y extrafrontales. Puede ser dividida por sus características citoarquitectónicas y sus propiedades funcionales, y a su vez se dividen en la corteza prefrontal, dorsolateral, corteza orbital y corteza ventrolateral. Por otra parte, el lóbulo parietal se divide principalmente en dos regiones, la corteza somatosensorial y la corteza parietal posterior. Sus 4 regiones están asociadas con la atención. Durante el proceso de atención, la corteza prefrontal modula a la corteza parietal posterior y otras regiones cerebrales a fin de favorecer la selección hacia un tipo particular de estímulos. La corteza parietal posterior superior también genera una mayor activación cuando los sujetos atienden hacia la presentación de un estímulo visual en particular. Lóbulo occipital. El total de la corteza del lóbulo occipital está dedicado a la visión. La mayor parte de la información asciende y se procesa por la jerarquía. Cada región recibe información de regiones localizadas por debajo de ella en la jerarquía, analiza la información y transfiere los resultados a regiones superiores para que realicen posteriores análisis. En este punto, la corteza visual de asociación se divide en 2 vías, vía dorsal y vía ventral. Vía ventral reconoce que es un objeto y cuál es su color. La vía dorsal reconoce dónde está situado el objeto y, en caso de ser móvil, su velocidad y su dirección al movimiento. El lóbulo temporal. El lóbulo temporal puede dividirse en 2 regiones, dorsolateral y ventromedial. El dorsolateral soporta funciones cognitivas asociadas con las funciones de diversos sistemas sensoriales, en especial del lenguaje. En la actualidad se acepta que la disfunción de la región dorsolateral del lóbulo temporal podría estar relacionada con diversos estados psicopatológicos. El ventromedial contiene importantes porciones del sistema límbico y por ello contribuye de manera significativa al tono emocional. Las porciones que contiene son la amígdala y el hipocampo. Con base a su anatomía podemos identificar 3 funciones sensoriales en la corteza temporal. Un área especializada en el procesamiento de las aferencias auditivas, otra asociada con el depósito de las aferencias sensoriales, es decir, su memoria, otra centrada en el reconocimiento visual de los objetos